Hola a todos, estamos probablemente en las últimas jornadas de grabación. Estamos terminando los últimos capítulos, el último capítulo de hecho del enviado, y hoy, esta mañana, nos toca hacer grabación de diálogos. Normalmente las grabaciones de diálogos suelen ser bastante más dinámicas que las grabaciones de narración. Nosotros lo que hacemos es partir las jornadas normalmente en dos fases. Una primera fase donde se lee todo el capítulo, diálogos incluido, y luego se narran las fases de diálogo personaje por personaje. De forma que esto nos da pistas individualizadas con todo el contenido de diálogo de cada uno de los personajes que intervienen en ese capítulo, en esa sección. Entonces los diálogos se dramatizan un poquito más y se preparan para que, en el caso de que los necesiten, y básicamente los necesitan todos, siempre hacemos algún ajuste, adquieran los matices que le proporcionan las plantillas de ecualización y los ajustes que le damos al sonido para que cada personaje suene como tal. Ya me gustaría a mí poder tener pues los tonos y la gravedad de voz de todos los personajes, pero eso no es así. Utilizamos plantillas de ecualización muy evidentes en algunos, no tan evidentes en otros. Entonces, esta sesión que vamos a empezar hoy contiene todos los diálogos del último capítulo del enviado, que es El guardián del conocimiento, y del epílogo. Bueno, espero que os guste. Vamos a daros una pequeña muestra de lo que es construir los diálogos de La Flor de Jade. Mientras Estela coloca el texto y prepara las páginas del texto, os cuento rápidamente cuestiones de organización. Nosotros, para organizarnos con los personajes, nos vamos directamente al texto y elegimos como primer personaje para hacer el primer personaje que tenga una cuña de diálogo en ese capítulo. En este en concreto es Rexor, así que vamos a empezar con Rexor. Las inflexiones de Rexor, el matiz de la voz del personaje, prácticamente se lo da el perfil de ecualización que le damos. A la hora de interpretarlo, básicamente Rexor tiene que tener dos cualidades claras. Tiene que sonar solemne y tiene que modular, eh, pronunciar muy bien, muy claro, muy clarificador. Rexor no es en esencia un personaje especialmente difícil, porque no implica que yo tenga que darle un carácter concreto de base. Hay otros personajes que sí necesitamos darle algún giro particular o plantear la inflexión de voz en un tono o en otro, dependiendo de lo que vaya a hacer luego el perfil de ecualización, para que no se nos quede una voz demasiado grave o demasiado aguda y tal. Rexor en este particular no tiene grandes dificultades. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a probar pista, ¿vale? Vale, ¿Ok? dale. ¿Con qué derecho llamarle de otro modo? Él tiene su propio nombre, un nombre que desconocemos, y en cualquier caso nos sería imposible pronunciar. ¿Por qué tendríamos que llamarlo por otro? Tigre es lo que es, y por tigre te responderá. Queda, ¿no? Dámelo. ¿Y ahora? ¿Me dejaréis continuar la lectura? Y ahora, ¿me dejaréis continuar la lectura? Vale. Nuestro siguiente personaje es Olwen. Olwen es un personaje que a mí me gusta muchísimo hacer. La tesitura final del personaje de Olwen es muy parecida, el tono es muy parecido a la tesitura grave cuando yo bajo la voz a tesituras más graves en la narración. Sin embargo, la peculiaridad que tiene la voz de Olwen
es que en realidad está siempre muy arriba, porque él es muy intenso, él es muy visceral a la hora de decir las cosas, parece que está siempre enfadado, le da mucha intensidad a cualquier frase, a cualquier intervención suya, con un pequeño matiz de arena, de desgarro ocasional en las frases. Pero eso implica que hay que subir el tono de voz un poco más, al velo del paladar un poquito más arriba. A ver qué tal se nos da. Estamos teniendo problemas con la tablet, se nos está quedando sin batería, así que no sé cuánto va a durar esto. Espero que os guste. Vamos a ver qué tal. ¿Hay algún otro huésped en la casa? ¿Hay algún otro huésped en la casa? Dice Le pregunto cortésmente. cortésmente. Todo lo cortés Vamos que a pueda tratar de Olwen. darle matiz cortés a Olwen, que no le sale muy bien. ¿De qué conocías a mi esposa? No bromees conmigo, elfo, o tu único ojo peligrará también. Respóndeme. Era mi esposa. Nunca me habló de ti. Marcado. Muy bien. Pues ya está. Olwen ha sido fácil esta vez. Gerin. La voz de Gerin, eh, el tono tiene un ligero agravado, muy ligero, para darle un tono cálido, sobre todo al personaje. Lo que hace particular la voz de Gerin es la dramatización de base. Eh, no teníamos ni idea, es decir, cómo sonaría una voz de elfo. Es algo que en el texto no aparece en ningún caso. Para darle en el audio un toque distintivo, interpretamos que los elfos hablarían de cierta manera afectada, ¿no? Que tendrían cierta modulación, cierta musicalidad a la hora de hablar, y eso es lo que pretendemos reproducir con la voz de Geirin en concreto. Así que un poco la esencia de la voz de Geirin está en cierta languidez. Que la muerte nutra la vida y el elfo regrese a la tierra, a las mismas raíces de donde una vez floreció. Alimente al más noble de los seres vivientes. Tiene un puntito meloso a fin de cuentas, ¿no? Lo tratamos de interpretar de esa manera, así que vamos a ver cómo nos sale. Dale. ¿Tú eres el Soracalón? ¿Tú eres el Soracalón? Entonces, aquellas custodias... ¿Comenzar el qué? ¿Comenzar el qué? ¿Qué profecías? ¿Qué profecías? ¿Qué profecías? No ha sido muy complejo. Ha estado siempre preguntando cosas, el pobre Gerin. Vamos con Alex. Alexis tiene un perfil de ecualización muy parecido al de Gerin en realidad. Así que el matiz de diferencia tiene que ser en la interpretación. Y básicamente lo hacemos muy normal. Alex está un poquito arriba, siempre tiende a tener un tono muy alto. Y nada, tratamos de que sea lo más natural posible. Es Gerin precisamente el que se diferencia con esa manera un poco más lánguida de hablar, así como si... Afectada. afectadísima, no me salía la palabra antes, ¿no? Un poquito afectada el punto de Gerin, que lo pierde Alex. El patrón, la máscara de ecualización no es exactamente igual, aunque muy parecida. Y bueno, la naturalidad está ahí, tiene que ser un chico y tiene que sonar un poco sorprendido siempre, la mayoría de las veces. Poco más, vamos a ver cómo nos sale Alex en este final de libro. Se comporta de manera un poco rara para ser un niño tan joven. ¿Le estás haciendo a Gerin? Sí, es que lo tengo tan cerca. Se comporta de manera un poco rara para ser un niño tan joven.
Ese es. Ok. ¿Qué puede tener? ¿10, 12 años como mucho? Vale. Está muy bien. Vale. Voy a repetirlo otra vez, ¿vale? Pero es cierto. Nosotros aparecimos en esa cueva. Y si alguien escucha nuestra historia... Ok, tenemos a Orion, a Akalon. Quizás sea uno de los personajes con más tema. El texto describe la voz de Akelon como sufriente de las mismas heridas que tiene en el rostro. Y esto implicaba que el rostro de Orion es elfo. Entonces teníamos que hacer un choque que fuese bastante evidente. Planteamos para los audios que la voz de Akalon sonara rota, pero no podía estar siempre rota. Teníamos que darle ese matiz de elfo que antes fue bello, ¿no? Y entonces la idea era una voz que se rompa y se aclare incluso durante la misma frase. La máscara de ecualización que tiene Orión es un poquito más leve y con una serie de matices, pero muy cercana a la de Olwen. Por lo que cuando los dos personajes estuvieran frente a frente, teníamos que tener algo que los diferenciase. La idea con Norium era esa, ¿no? Es que su tono fuera arenoso, su tono fuera roto, pero en ocasiones se liberase de eso y su voz sonase limpia. Cuando la voz de Orium suena limpia, es un poquito más templada incluso que la de Olwen. Y en el tono. Olwen siempre da la sensación de que está alterado, que es impulsivo. Orion debía de estar en un territorio mucho más sereno. Bueno, vamos a ver cómo sale, porque en este capítulo en concreto, además, Orion tiene una serie de intervenciones interesantes. Vamos a ver qué tal. Tenéis algo que me pertenece y quiero recuperar a toda costa. Y quiero recuperar a toda costa. Ambos sabemos del valor de ese humano. No intentes simular tu ignorancia conmigo. Vivo o muerto, el muchacho vendrá con nosotros. Ese es el principio y el fin de la discusión. Acéptala o lucha. Bueno, y nuestro último personaje, el último personaje que tiene diálogos de entidad en esta sección es Eastman. Eastman es un personaje al que incluso todavía seguimos buscándole matices, porque el perfil de ecualización de Eastman está en los perfiles graves. Nosotros tenemos dos grandes bloques de personajes con perfiles agudos y personajes con perfiles graves. La voz de Eastman debía de ser una voz con entidad, con peso. La gravedad en la voz le otorga eso, ¿no? Le otorga solemnidad, le otorga ese tipo de matices que debe de tener un personaje como Eastman, que es un personaje relevante, es un personaje con autoridad. El problema está en la manera de la dicción que tiene el propio Eastman. Eastman representa el equilibrio, representa la meditación, representa un personaje calmado y casi desprendido, ¿no? Un personaje que mira siempre desde atrás con una distancia. La manera en la que incluso el propio texto recoge la expresividad de Eastman es justo con una ausencia de expresividad. Es un personaje monocorde, es un personaje que no se le atisban emociones cuando habla. Eso hace que la voz tenga cierta tendencia a lo robótico, que tenga cierta tendencia a esa... Es casi como un loquendo, ¿no? Es casi como un programa de estos que leen, ¿no? Bueno, es el riesgo que se corría, es algo que va implícito con la manera que entendí que el personaje debía de expresarse.
Hay veces que es francamente complicado apartar de emoción o de buena parte de emoción y de emotividad las frases de Eastman. Sí que todo lo que hemos dicho con otros personajes se invierte para Eastman. Hay que tratar de hacerlo lo más plano, monocorde y asentimental posible. Eastman tiene algunas intervenciones interesantes en este bloque final. Vamos a ver cómo nos salen. Muy bien. Murray Hasai. Murray Hasai. Sí, es él, es Rexor. Él es quien me sacó del exilio. Él fue quien me mandó buscaros y con quien... Bueno, chicos, pues con esto terminamos la grabación de El enviado narrado por el autor. Han sido unos meses arduos, hemos tenido un montón de trabajo. Yo estaba deseando de poder finalizarlo y tener ya por fin de manera completa, de manera absolutamente como nos gustaba, al nivel que nosotros queríamos tener este audiolibro. Esta será la última entrada en este sentido que tendremos en Patreon sobre grabación y tal. Empezaremos prácticamente desde ya a pensar en el segundo de los audios, en El Círculo se abre, que bueno, será lo siguiente que vayamos haciendo. Espero que muy pronto podáis tener el enviado narrado por el autor perfectamente disponible. Todos vosotros en Patreon, los que tenéis las pistas de audio, lo vais a terminar teniendo, lo vamos a ir ofreciendo nosotros. Y nada, hasta aquí hemos llegado con la narración de La Flor de Jade, el circo... Hasta aquí hemos llegado. hasta aquí hemos llegado. Y fin de la discusión. Acéptala o lucha. Vale, ahora de nuevo, pero léelo bien. Vale. Mi padre ya se ha levantado, porque es hora. movimiento de silla es... Voy a repetirlo, no estoy seguro que se haya colado algo. Venga. Y el tesoro que ellos habían protegido sin saberlo. Para. Bueno, y ahora viene el tapicero. Ah, claro, hoy es viernes. El tapicero. Todavía podremos encontrar un enano de circo, Ah, el avión, las ovejas. el tren, las ovejas, El tipo que vuela con el panadero que ha puesto una bocina como si fuese una feria, los autos de choque de la feria. Pipa, 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 pipa. El tipo del parapente. En fin, el de parapente. No sé, El un aspirador. día oiremos un delfín pasando por aquí. Y ahí sigue. Ahí sigue. No le compra a nadie, nunca. Jamás. Yo creo que pasa por vicio el tipo. El hombre te aburre. Es que déjalo. es una calle muy bonita, la verdad. Ea, pronto Muy después bien. del rastro.